buenos días, oyentes de la 94.5 FM del Pueblo, la otra radio. Hoy inauguramos un nuevo ciclo, Las opiniones que importan, se llama, y vamos a contar con diferentes actores sociales y políticos de acá de la ciudad de Florida. Hoy vamos a presentar a quien es nuestro primer participante, Rómulo Rodríguez, doctor médico, a quien le estamos dando los buenos días. Buenos días, Rómulo. Buenos días, Jorge. ¿Querés que te presente, que diga algo tuyo? Como dijimos en el spot cuando te presentamos, que naciste en Mendoza, sí, en el año 35, que sos de una familia netamente campesina, viviste toda tu juventud en la zona de Mendoza, hiciste por lo tanto también trabajos, como es cierto, sí. Cursaste la escuela rural, te fuiste a estudiar a Montevideo, haciendo lo que me imagino en aquella época era un sacrificio. Exacto. Y te recibiste de doctor en el año 1967, años fermentales, ¿no? Exactamente. Y bueno, y quien más o menos conoce la historia de Florida conoce también, y tiene unos años, conoce a Rómulo Rodríguez. Tuviste militancia estudiantil y gremial, integraste el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, por el cual fuiste preso político hasta el año 1985. Te reintegraste después de tu liberación a los cargos que habías obtenido previo a tu detención por concurso. Y has militado toda la vida. El que te conoce sabe que siempre has estado. Y bueno, y por eso es que gente de la radio se contactó contigo, porque creía necesario que tu opinión estuviera presente. Y bueno, y aquí estamos. Bueno, yo les agradezco enormemente porque que los sin voz tengamos voz, es algo que hay que destacar. Yo les agradezco muchísimo, saludo a tu audiencia. Y bueno, y habíamos, creo que tenido la idea, que la habíamos comentado, de un poco relacionar la historia, digamos, política, económica y social de los últimos años, que siempre tienen un eslabón que eslabón tras eslabón lo conduce al presente. Creo que un poco era la idea esa, ¿no? La historia y un poco en relación con el presente. Pero da la casualidad, y sin apartarnos un poco de esa idea, que hoy es una fecha especialmente significativa en la historia de la nación. Hoy es 10 de septiembre y es la fecha en que se dictó el reglamento de tierras de 1815. Hace 197 años de aquel reglamento de tierras que dictara Artigas, y quienes nos seguimos batiendo por esa bandera no podemos dejar de recordar aquella medida, ¿verdad? Medida cuya filosofía que tenía que ver con la economía y con lo social, sin separarse una de la otra, creemos que debe ser motivo en algún momento de nuevos debates, de nuevas conversaciones, y que seguramente la vamos a traer a este lugar. Sobre todo cuando desde que en la historia que nos compete a nosotros, desde que desaparece Sendik, la bandera de la tierra parece no tener más manos que la levante. Yo soy integrante del movimiento de lucha por la tierra y contra la pobreza que fundara Sendik. Me complazco en señalar entonces que desde ese punto de vista la lucha por la tierra la continuamos. Y sobre todo cuando progresa en el país lo que hace muchos años, y no lo definimos nosotros, sino que se definió en los ambientes de la Facultad de Agronomía, hubo un pensador, Bech de apellido, que elaboró un concepto cuando estudiaba los temas agrarios, agropecuarios, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, algo así como de más de 40 años,
elaboró un concepto que también lo trabajamos nosotros desde el punto de vista teórico-político, que era que en el país se había realizado hasta ese momento lo que él llamaba una contrarrevolución agraria antiartiguista, y que se expresaba en aquel momento en el viejo latifundio que configuró a la postre la base de la gran crisis estructural del país, que fue denunciada a partir del 55 y luego, sin ninguna duda, aceptada, yo diría, por todas las fuerzas progresistas del país en la década del 60. Hoy creemos que estos conceptos vale recordarlos porque es un hecho que se ha extranjerizado más de la tercera parte de la tierra productiva de la nación. Nosotros vamos a volver sobre este tema de la contrarrevolución agraria antiartiguista. Lo vamos a hacer también en su debido momento. Este proceso, que ha sido convalidado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sigue la línea del viejo patriciado antiartiguista, que en el nacimiento mismo de la nación anulara las concesiones de tierra a los indios que había hecho Artigas en Bella Unión, dando lugar, como lo decía y lo escribía el propio Bebe Sendik, a la primera revolución de contenido social en el Uruguay y que terminara trágicamente en Salsipuedes en 1832. Casualmente, y bueno recordarlo, es entonces que se secuestran los niños indios por parte de las fuerzas del gobierno para ser luego repartidos entre las familias patricias de la época. Dice Sendik, referido a ese acontecimiento histórico, en su libro, en los artículos recogidos en un libro del compañero. Decía él, cosas de la historia, dice, 130 años después salió de la misma Bella Unión una marcha de cañeros reclamando la expropiación del latifundio Silva y Rosas. Sin duda las marchas cañeras y la lucha por la tierra instalaron o reinstalaron públicamente el tema en la conciencia popular, rural y urbana, y las marchas, aquellas, constituyeron un nuevo elemento y un aporte a la metodología de la lucha de masa. Casualmente, eran esas las épocas en las que nosotros estábamos en Montevideo, cursando los estudios, eran esos años agitados, como decía Óscar hace un rato, el momento en que llegaban a Montevideo las sucesivas marchas cañeras atravesando todo el país. En ello, entre otras cosas, se aprecia además el sello de la acción político y social de Sendik y su concepción revolucionaria. La histórica consigna por la tierra y con Sendik unirá por siempre la lucha por la tierra, al nombre de quien y por algo ya se había ganado entonces la distinción de líder campesino. Vamos a volver en su debido momento sobre esta temática de la tierra, o quizás sea mejor decir de la cuestión agraria. Es un término que nos parece conceptualmente más amplio, más abarcativo, y que a su vez hay que considerarlo desde el punto de vista de la evolución histórica de la cuestión agraria en los países coloniales como el nuestro. Por ahora, y antes de entrar a esas cosas que lo haremos más adelante, vamos a ir tirando algunos datos sobre la mesa que tienen que ver con esta cuestión. El primero, por ejemplo, que en contra de lo que sobre todo los sectores más reaccionarios han pensado, ya en el siglo XIX, la burguesía radical europea planteaba la nacionalización, lo que podríamos entender como estatización de la tierra, a lo cual se opuso el resto de la clase dominante europea, no tanto porque no entendieran que era lógico que se nacionalizara y racionalizara la tenencia de la tierra. De hecho, los grandes países capitalistas del presente, si ustedes van a esas informaciones, verán que la tierra en Europa, en Estados Unidos y en una cantidad de otros países, Nueva Zelanda y demás, no es
algo que forme parte realmente del mercado, como ha ocurrido en los países coloniales como el nuestro. ¿Por qué se oponían, sin embargo, el resto de la clase dominante? Porque si se cuestionaba la propiedad libre de la tierra y la comercialización de ella, se podía poner en discusión el derecho de propiedad de todos los demás medios de producción para esa clase social. Otro gatito que vamos a tirar arriba de la mesa, por ejemplo, en pleno siglo XX, en nuestro país, el Instituto Nacional de Colonización, llamado un instituto mendicante por el B.B. Sendic, surge en torno a la cuestión agraria. Pero la historia de su inoperancia, que llega hasta hoy, es necesario que se explique. Nosotros, en lo personal, y los compañeros del Movimiento por la Tierra, entendemos que esa inoperancia es expresión del poder político y económico de la oligarquía nacional. El otro aspecto que queremos señalar son los inocultables daños sociales y económicos que el latifundio produjo a la nación y que sigue produciendo, y que preocuparon en el pasado incluso a los sectores progresistas de la Iglesia. Todos recordaremos, nosotros lo recordamos especialmente, la pastoral de Adviento de Monseñor Partelli, el obispo de Tacuarembó, del 22 de noviembre del año 61, en la que se condenaba no solamente el latifundio, sino las consecuencias negativas sociales que ello producía en la nación. En 1960, y este es otro gatito, se creó la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, a la que en el año 64 el gobierno le encargó un plan de desarrollo de 10 años, plan que esa comisión terminó en el año 66 y entregó al gobierno. Ya en el año 68 los partidos tradicionales habían enterrado ese plan en otra demostración de lo que nosotros entendemos que es el poder político y económico de la oligarquía nacional. Presidió la CIDE entonces el contador Enrique Iglesias, que hoy sirve a los organismos financieros internacionales en contra o apoyando de estos la política que él condenara en su informe de hace 46 años. El contador Iglesias, que cada tanto aparece por el país a darnos pautas de la economía neoliberal. Y en ese equipo de la CIDE, bueno también es recordarlo, figuraba el actual vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, que era un jovencito, que tan contundentes declaraciones a favor de la reforma agraria hiciera a Marta Harnecker en 1991 y que incluso escribiera un libro sobre la reforma agraria en 1973 que parece habérsele olvidado. Debemos destacar, sin embargo, como un representante de las corrientes progresistas en los partidos tradicionales, el papel de Ferreira Aldunate durante el ejercicio de su cargo ministerial en Ganadería y Agricultura, con un enfoque realmente progresista de la cuestión agraria, una línea abandonada en los hechos en el Partido Nacional al margen de los discursos y programas que llegaron hasta la CONAPRO, y que también es expresión de que en el Partido Nacional se dio una lucha interna en la cual los sectores conservadores y reaccionarios se impusieron a los sectores progresistas de ese partido. Más allá de las diferencias con que las fuerzas de izquierda de la época de los 60 se pronunciaron sobre la cuestión agraria, no había fuerza política que se preciara de revolucionaria entonces que no incluyera como uno de los primeros puntos de su programa el de la reforma agraria. La CNT y el Congreso del Pueblo, a los cuales tuve ocasión de haber sido invitado como integrante de las organizaciones gremiales de la época y haber concurrido, incluyeron como primer punto del programa la reforma agraria, puntos que el Frente Amplio recoge luego, no haciendo más que obedecer a una sentida demanda y reivindicación de parte del pueblo,
el verdadero sujeto histórico de los cambios, y necesaria a la construcción de un programa de unidad. Nosotros vamos a volver a tratar este tema que parecen también estar fuera de los debates actuales, lo del sujeto histórico, lo del programa, lo de la unidad. Pero vale la pena recordar además otro gatito. El propio imperialismo levantó en los años 60 el punto reforma agraria. Ustedes recordarán la conferencia de Punta del Este, cuando estuvo el Che, y que criticara la famosa Alianza para el Progreso, que él llamaba la Alianza para las Letrinas. El imperialismo, sin embargo, levantaba el tema de la reforma agraria en una estrategia de contrainsurgencia que toda la izquierda de América Latina había denunciado, toda la izquierda revolucionaria había denunciado y rechazado. Las organizaciones revolucionarias político-militares, y entre ellas mi organización, el MLN, planteó también como uno del principal punto el tema de la reforma agraria en el espíritu artiguista, la tierra como un bien social, como un medio de producción estratégico en el objetivo de la justicia social. Nada más opuesto a la extranjerización actual de la tierra que se está llevando a cabo por todos los partidos políticos que comparten el gobierno. No podemos olvidar además otros antecedentes históricos muy poco recordados del pensamiento político-social uruguayo. Por ejemplo, la opinión de Bá Ferreira, que enmarcaba también su posición con respecto a la tierra como un bien común y con objetivos sociales también en el espíritu artiguista. Ni tampoco podemos olvidar los contundentes estudios del Instituto de Economía, con aquel famoso texto del proceso económico del Uruguay, más los aportes que se siguieron agregando a ese tema hasta cierta época. Ya bajo la democracia tutelada, nosotros vamos a volver a este tema de la democracia para aclarar el concepto, por qué entendemos que es una democracia tutelada lo que soportamos. Pero también bajo la democracia tutelada la cuestión agraria se mantuvo en el programa del Frente Amplio. Luego el programa se fue modificando, pero en las primeras 30 medidas de gobierno del 28 de agosto del 71, en el punto 7º, se leía como comienzo del párrafo: iniciaremos el proceso de reforma agraria. El MLN, el 19 de diciembre del año 87, en el Estadio Francini, y un año antes, el 6 de diciembre del año 86, señalaba que la raíz de los problemas nacionales lo eran la tierra, la banca, la deuda y el salario. Y respecto a la tierra proponía, luego de señalar que a la hora del golpe de Estado, cuando se da el golpe de Estado en el 73, Uruguay tenía 2% de la tierra en manos extranjeras. Y cuando se pasa el gobierno, cuando cesa la dictadura militar o cívico-militar, había un 8% de la tierra en manos foráneas. Hoy tenemos más del 30% de la tierra en manos extranjeras. Y se planteaba entonces en aquellos actos rescatar ese patrimonio nacional. Sendí señalaba que el gobierno del doctor Sanguinetti, el primer gobierno, había hecho incluso con respecto al territorio nacional algo que ni los militares se habían animado a hacer: la extranjerización del país, la aprobación de la ley de zonas francas. Bueno es precisar un detalle: el MLN ingresa al Frente Amplio el 20 de mayo del año 89, cuando aún regía el programa del año 71. De paso, digamos que en aquella época, cuando el tema de las zonas francas, el actual señor vicepresidente Astori hizo a esta ley en septiembre de 1987 en el sindicato de Funza una durísima crítica a esta ley. Y ese gremio publicó ese trabajo y esa charla en diciembre de ese mismo año. Ahora, y está el señor Astori como vicepresidente del gobierno, se siguen regalando zonas francas a las multinacionales en una actitud que no comprendemos.
Otro gatito. El Partido Comunista del Uruguay presentó tiempo atrás, en julio del 2011, un documento en el que consta que la tercera parte de la tierra está extranjerizada. Pero, sin embargo, ese planteo no se discutió a nivel de base y la tierra se sigue extranjerizando. Finalmente, vamos acercándonos al final, yo haría otra pregunta. ¿Cuánta tierra floridense está en manos de extranjeros? Creo que nadie me respondería de inmediato. Si preguntara la superficie de esos predios, cuántos propietarios son, quiénes son, tendríamos más de una sorpresa. Si preguntamos por el destino de esas explotaciones, por la tributación que pasaría algo parecido. El otro gatito, la megaminería. La megaminería nos afecta, por ejemplo, ahora a través de Aratirí, a Durazno, Florida, La Valleja, 33, Cerro Largo, etc. La población rural será directamente afectada. Las negociaciones que denunció el senador Reinaldo Gargano el 13 de julio del 2011 a propósito de la Ley de Participación Público-Privada muestran la razón que asiste a Gargano, quien señala que la Ley de la Participación Público-Privada pone en manos de los privados recursos estratégicos de la economía nacional. Allí se lee que el agro ganó en 10 años 31.000 millones de dólares y que el país está plagado de zonas francas que no pagan nada. O sea, que en ese agro que ganó 31.000 millones de dólares están los inversores extranjeros que no pagan nada. Y paramos por aquí porque son excesivos los gastos tirados sobre la mesa. Entre tanto, no hay convocatoria al debate que yo sepa en ninguno de los departamentos del interior en los que la tierra se sigue vendiendo al extranjero y donde proliferan las zonas francas. Tampoco parece ser tema de las juntas departamentales. Bueno es decir que ningún partido político del gobierno, porque todos los partidos políticos son gobierno, ha convocado al debate público sobre estos tópicos. Es un tema el de la extranjerización de la tierra en el que parece haber acuerdo general. La tierra es una mercancía más en el mercado, un bien de consumo para la ganancia. Se invierte en ella para forestar, para plantar granos, para el turismo, para la minería. Y junto con la tierra va el agua. Se suma a la expoliación del suelo el daño del ecosistema. Se suma la expulsión de la población. Y por último, otro gatito. No conocemos pronunciamiento de la Asociación Rural del Uruguay o de la Federación Rural del Uruguay o de otras grandes gremiales de productores que critiquen la extranjerización de la tierra, ni menos medidas de lucha por la tierra. ¿A qué obedece ello? Si se analizan las cosas desmenuzándolas, el cúmulo de fenómenos políticos históricamente desarrollados explica esa actitud. La vieja oligarquía latifundista de la época del 60, por ejemplo, perdió peso político y trasladó sus capitales a otros lugares de la economía. Sus intereses están intrincadamente relacionados con el capital financiero extranjero en el comercio, en los servicios, en alguna industria y demás. La oligarquía cambió cualitativamente, dejó de ser latifundista o netamente latifundista. Pero ojo, la oligarquía no desapareció, ni se resquebrajó su unidad interna ni su control del poder político y económico de la sociedad. Bajo esa dirección se reafirmó la alianza de la oligarquía con el capital financiero y a lo largo de los últimos 50 años se consolidó estructuralmente un nuevo modelo de dependencia de tipo colonial. De ahí que creemos que mantienen su vigencia las palabras con que el Bebe Sendik cerrara el acto del 6 de diciembre de 1986 en el Estadio Francini, y que decía: ante el marasmo político, ante la orfandad de iniciativa, nos parece necesario salir con algunas que pongan en el tapete, en la discusión y en la movilización los problemas básicos de nuestro país: tierra,
banca, deuda y salario, y seguiremos fieles a nuestra consigna, por la tierra y contra la pobreza. Bueno, muy bien, don Rómulo. Bueno, si tú quieres hacer alguna pregunta. No, ¿cómo fue para usted esta primera experiencia? Bueno, yo no tenía experiencia de este tipo, porque bueno, en muchos años, yo diría que nunca tuve una oportunidad de abordar así con tanta comodidad temas que yo sé que son polémicos, que a muchos raspan, que a muchos duelen, pero que creo que hay que debatir sin temor. Pienso. Porque el fondo de la cosa es donde está la verdad. Ni que hablar.